En la clase anterior vimos cómo era la organización de las células de los tejidos conductores, xilema y floema. Hoy vamos a estudiar cómo estos tejidos se organizan en la estructura primaria del tallo. En un corte transversal de un tallo, como el que vemos en esta fotografía, podemos apreciar que xilema y floema siempre se encuentran organizados en cordones que reciben el nombre de haces o hacecillos vasculares. Cada uno está formado, además de estos dos tejidos, por el meristema que los origina, que es el procambium. Si repasamos un poquito, podremos ver que en las yemas, tanto apicales como axilares, como en el meristema apical de la raíz, encontramos el promeristema, que es el conjunto de células que origina el crecimiento primario. Este promeristema está formado por una o pocas capas que se reciben el nombre de túnica y un grupo de células que recibe la denominación de cormos. Estamos viendo la organización del meristema en una dicotiledonia en este caso. Túnica y corpus se encargan de originar los meristemas primarios derivados, que son la protodermis, que va a formar la epidermis, el meristema fundamental, que va a formar tejidos de relleno como el parénquima y de sostén, como colénquima y esclerénquima, y finalmente el procambium, que es el que nos ocupa hoy, ya que va a formar xilema y floema, que por este origen reciben el nombre de xilema y floema primario. Primero revisemos el concepto de diferenciación. En este caso, tenemos una célula del procambium que podrá originar por diferenciación, ya sea células conductoras, como por ejemplo los vasos del xilema, también podrá originar elementos esclerenquimáticos, como las fibras en el xilema, o al mismo tiempo y para el otro lado podrá originar los elementos cribosos del floema o inclusive también sus células parenquimáticas. Es decir, una misma célula por divisiones y diferenciaciones sucesivas podrá dar origen a distintos tejidos. Veamos cómo es la estructura de un acecillo. Aquí tenemos un corte transversal del tallo del maíz. Es una gramínea que pertenece a las monocotiledóneas. Como vemos en el tallo, hay numerosos de estos haces vasculares. Si prestamos atención a uno en particular, podremos analizar su estructura. Un hacecillo está formado básicamente por el meristema, que es el procambio, que va a formar hacia afuera, es decir, orientado hacia la epidermis, el floema, y orientado hacia el centro del tallo, desarrollará o diferenciará el xilema. Vieron aquí cómo siempre el procambium queda metido entre los dos tejidos que diferencian. En este hacecillo en particular hay todo un casquete o anillo de fibras que rodea completamente al hacecillo. Veamos ahora cómo son las células y su organización. Recordemos que en el floema teníamos tres tipos de elementos. Teníamos elementos cribosos, que podían ser células o tubos cribosos, asociados con parénquima y asociados con fibras. Recordemos que era un tejido complejo. Lo mismo ocurre en el xilema, donde tenemos elementos traqueales, que podían ser traqueidas o miembros de vasos, asociados a parénquima y también asociados a elementos de sostén como las fibras. Si vemos este mismo hacecillo, pero en corte longitudinal, podremos tener otra vista de su organización. En el centro tendremos el procambium, que formará o diferenciará hacia afuera, es decir, hacia la epidermis al floema, y hacia adentro, es decir, al interior del tallo, diferenciará el xilema. Y también podemos ver los mismos elementos, tanto conductores como parenquimáticos o esclerenquimáticos que acompañan tanto a floema como a xilema. El procambium queda siempre en el centro y recordemos que sus células son las típicamente parenquimáticas, es decir, paredes delgadas y un citoplasma muy activo. Ahora, el proceso por el cual el procambium origina hacia el exterior floema y hacia el interior xilema
Es un proceso que se describe normalmente como diferenciación transversal. ¿Por qué transversal? Porque ese es el tipo del corte en el cual se analizan. Aquí puede verse inclusive cierto orden en las células que se van diferenciando, siendo las más externas las que se denominan protofloema, luego metafloema y hacia el interior tendremos protoxilema y metaxilema. ¿Cómo queda organizado de esta manera? Es algo que se analiza a través del proceso de ontogenia. Recordemos que en este caso estaremos analizando cómo se forman las células del floema y cómo se forman las células del xilema, ambas a partir de un mismo procambio. Este proceso de diferenciación no se puede ver en un solo corte, es decir, necesitamos distintos cortes realizados a distintas alturas en el tallo. Veamos aquí un acecilio en el caso del maíz, en el cual en el centro, y yo delimité con una línea amarilla, encontramos el procambium. Este procambium, por diferenciación, va a formar hacia afuera las primeras células del floema y hacia el interior las primeras células del xilema. Como estos elementos son los primeros que se forman, pensemos en una semilla que germina y la plántula en sus primeros estadios de crecimiento. El primer xilema y el primer floema, en general, está formado por pocos elementos con gran cantidad de parénquima entre los elementos conductores. Por ser los primeros, de ahí la denominación de protofloema o protoxilema. Pensemos a medida que esta pequeña plántula continúa su crecimiento en altura. En ese caso, estos primeros elementos ya no serán suficientes para el transporte tanto del agua como de los fotosintatos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ese mismo procambium va a continuar diferenciando nuevos elementos floemáticos, que ahora serán de un poco más tamaño, un poco mayor tamaño y con más cantidad de parénquima y recibe el nombre de metafloema. Lo mismo ocurre hacia adentro. Se formarán nuevos elementos conductores, en este caso representado por un tercer vaso que se están formando aquí y nuevos elementos conductores. Eso será un metaxilema. A medida que estos elementos del metafloema y metaxilema puedan ir madurando, se formarán estos tejidos. Esto es el proceso que llamamos diferenciación transversal. Las fotos que estamos viendo son en el caso de un acecilio de conducción del maíz. También en este maíz, es decir, en una gramínea, en un acecilio ya completamente desarrollado, como vemos en la tercera fotografía, los elementos jóvenes del protoxilema quedan hacia el interior y progresivamente son destruidos, porque sus paredes no son tan gruesas, formando lo que se denomina laguna protoxilemática. A medida que ocurre este crecimiento primario, si vemos en corte longitudinal, también hay diferencia entre los elementos conductores en el xilema especialmente. Los miembros de vaso en el protoxilema son de menor diámetro y mayor longitud y sus espesamientos de la pared secundaria pueden ser anillados o helicados. A medida que avanza el crecimiento y se forman elementos conductores en el metaxilema, estos tendrán disposición espiralada, más densa, es decir, escalariforme, reticulado, o serán miembros de vaso puntuados. Al mismo tiempo que hay mayor depósito de pared, hay mayor diámetro de estos elementos traqueales. Si vemos el mismo proceso de diferenciación transversal, pero en una dicotiledonia, y tomamos aquí como ejemplo el girasol. Entonces, si pensamos en una plántula de girasol muy joven, tendremos este caso de la primera fotografía, donde el procambium va a estar formando protoxilema hacia el interior del tallo y protofloema hacia la epidermis. A medida que la planta crece en altura, este protoxilema será empujado hacia el interior por el metaxilema. Y lo mismo ocurrirá con el protofloema, que será empujado hacia la epidermis por un metafloema. En un acecilio de mayor tamaño, entonces queda esta organización
típica del procámbium en el centro, seguido por meta, xilema y floema a ambos lados. Proto, floema y proto-xilema quedan lo más lejanos posible, ya que fueron los primeros elementos diferenciados. Entonces, si analizamos el orden de aparición de los tejidos, vemos que primero está el protofloema y luego el metafloema, por lo que hablamos de una diferenciación centrípeta, es decir, hacia el centro. Por el contrario, si vemos dónde aparece el protoxilema y luego el metaxilema, vemos que su sentido de diferenciación transversal es centrífuga, es decir, hacia afuera. Esta organización en la cual el xilema queda hacia adentro y el floema queda hacia afuera, también se denomina en relación al xilema como endarco. Esto quiere decir que en los tallos el xilema ocupa la posición más interna del acecillo. A continuación veremos cómo el xilema y floema puede tener distinta organización y tendremos distintos tipos de acecillos de conducción. El tipo que vimos hasta ahora, tanto en las gramíneas como en las dicotiledóneas, en el cual el procámbium está en el centro, el floema hacia un lado y el xilema hacia el otro, recibe la denominación de acecillo colateral. Este acecillo colateral, a su vez, puede tener solamente procámbium, que forma tanto el floema como el xilema, y en ese caso se denominará cerrado. Es el ejemplo que encontramos en general en plantas que no tienen un desarrollo de meristemas secundarios, como son algunos helechos y las monocotiledóneas en general. Hablaremos de acecillos colaterales abiertos cuando restos del procámbium se diferencien en el meristema secundario cámbium y este origine xilema y floema secundario. Otro tipo de acecillo es el que encontramos en las dicotiledóneas generalmente de crecimiento plagiótropo, como es el tallo del zapallo que estamos viendo en la fotografía. En estos acecillos, el procámbium está en el centro y hay un casquete de floema externo y xilema interno, pero a su vez hay otro grupo de células del floema hacia el interior. Esta organización hace que este tipo de acecillos reciba la denominación de bicolateral. También encontramos acecillos concéntricos. Aquí normalmente un tejido vascular rodea al otro. Un ejemplo es la dracena, esta monocotiledonia que tiene múltiples acecillos colaterales. Aquí en realidad el xilema está hacia afuera y el floema hacia el interior, por los cuales son concéntrico pericilemático. También se los llama anfibasales. Opuesto sería un acecilio concéntrico perifloemático, es decir, el floema está hacia afuera y el xilema en este caso está hacia el interior. Los dos últimos ejemplos de acecilios concéntricos los hemos observado en cortes transversales de tallo de pteridófita, que es donde es más importante su presencia. Entonces, si resumimos los tipos de acecillos, tendremos haz colateral cuando tenemos hacia uno y otro lado del meristema xilema y floema. Cerrado aquellos acecillos que no forman cámbium y abierto aquellos acecillos a partir de remanentes de procámbium desarrollan un meristema secundario que es el cámbium. Luego tendremos acecillos bicolaterales con floema a ambos lados y xilema en el centro y acecillos concéntricos, ya sea con el floema hacia afuera o el floema hacia adentro. Recordemos que, como siempre, todos estos contenidos se encuentran desarrollados en mayor grado y con todos los ejemplos en los hipertextos de botánica morfológica.